Buenos días con todos, un gusto compartir con ustedes este espacio. Estamos aquí mi compañera Lupita Espejo y quien les habla Genoveva López. Encantados de poder compartir realmente una producción, como decía nuestra compañera de Alfa Editorial, que ha tomado algún tiempo, pero todo este tiempo y este esfuerzo dedicado precisamente al aprendizaje de la contabilidad. En el libro ustedes van a encontrar el paso a paso de la contabilidad general, recorriendo por todas las normas internacionales de información financiera, apoyados en todo momento con ejercicios prácticos para que el aprendizaje sea más llevadero, como que tuviera un tutor a su lado para poder emprender este camino de la contabilidad. Bienvenidos. Quisiera de pronto a ver si nos colaboran, a ver, prendiendo las cámaras para conocernos un poquito, y si nos comentan de qué ciudad nos están mirando, de qué país. Recuerden que al final vamos a sortear un libro y quisiéramos pues tener el contacto con ustedes. Chévere, ya se están conectando, muchas gracias. Listo. Bueno, el tema de hoy va a ser las NIB en América Latina y pedirles que las preguntas, todas las preguntas que ustedes las tengan, por favor las anotan y las revisamos al final de la exposición, ¿sí? Pues vamos a iniciar, me permiten compartir. Si están mirando ahí la presentación, por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Sí, se observa. Ya, muchas gracias. Bueno, como todos sabemos, pues las normas internacionales de información financiera han tenido un gran impacto en América Latina. La mayoría de países ya estamos aplicando esta normativa que ha permitido de alguna manera estandarizar la información financiera y sobre todo tener parámetros globales que nos permitan la comparabilidad de los estados financieros, no solamente dentro del país, entre las diferentes empresas o entre los diferentes sectores, sino también tener una comparabilidad a nivel global. Déjenme ver solo un segundito. ¿Cómo lo quito esto? La convergencia hacia estas normas de información financiera ha transformado no solo la práctica contable, sino también la gobernanza y la atracción de la inversión en la región. En la práctica contable, los profesionales nos hemos visto abocados realmente a un cambio de mentalidad, a cambiar el chip de lo que eran las normas locales de cada país a lo que ya es trabajar bajo estándares internacionales. Así también la gobernanza en las empresas se ha tenido que consolidar y establecer controles internos fuertes como para transparentar la información y atraer la información, la inversión a toda la región de Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica, sino también atraer inversión extranjera, ya que estas normas tuvieron su origen en Reino Unido. En el contexto de estas normas, esta globalización exige que los estados financieros sean comparables. La adopción en Latinoamérica no solo armoniza los criterios técnicos, sino que también fortalece la inversión. Esto permite a las diferentes empresas el acceso a los mercados de capitales y eleva la calidad del gobierno corporativo. Es así que todas las empresas extranjeras ya sienten más confianza cuando la empresa presenta su información financiera en base a NIF.
En América Latina tenemos un amplio recorrido. Vamos ya prácticamente a los 20 años de aplicación de esta normativa. Se inició en Chile en el 2008, siguió Ecuador y así se han ido incorporando todos los países de Latinoamérica. Los últimos ya en implementar es Colombia, Costa Rica para el año 16, que igual ya vamos como más o menos 10 años de aplicación. Y hay todavía países de Centroamérica que están en el proceso de adopción de estas normas. Varios de los países adaptaron su normativa local a esta nueva normativa. Otros países, en cambio, adoptamos íntegramente la aplicación de esta normativa. Esto depende mucho también de los diferentes organismos que implementaron las normas en cada país. Esto fue también un cambio radical, no solamente a nivel del sector empresarial, sino también a nivel del gobierno, que tuvieron que crear ciertos organismos para la implementación de esta normativa y para el control subsecuente que implica su aplicación. En varios países se crearon o esta función está delegada a las diferentes superintendencias o coordinaciones de compañías. En otros países son los colegios profesionales los que han liderado esta actividad. Pero, sin embargo, en todos los países la aplicación de esta norma ha venido por decreto ejecutivo como una decisión gubernamental para transparentar la información de sus empresas y poder atraer inversión extranjera. Las diferentes empresas a nivel de Latinoamérica están englobadas en 4 grandes grupos y depende de estos grupos también cómo se aplicó esta normativa, porque recuerden ustedes que tenemos 2 grupos de normas, las normas generales como las conocemos a las NIP y también la NIP para pymes que aplica para pequeñas y medianas empresas. Esta clasificación viene de la decisión 702 de la CAN, donde establece estos 4 grupos de empresas clasificados en microempresas que tienen de 1 a 9 trabajadores y hasta $100,000 de ventas brutas. La pequeña empresa de 10 a 49 trabajadores que tienen ventas de 100,000, 1 a 1 millón. La mediana empresa de 50 a 199 trabajadores con ventas brutas de 1 millón, 1 a 5 millones, y las grandes empresas que tienen más de 200 trabajadores y más de 5 millones de ventas brutas. En los diferentes países, la implementación de esta normativa comenzó desde los grupos más grandes, es decir, las empresas grandes comenzaron en la aplicación de NIP más o menos en el 2008 y 2010, como se indica, y ha ido paulatinamente incorporándose esta normativa al resto de compañías. Cada país ha implementado un cronograma de aplicación, ha implementado los organismos que van a supervisar esta implementación y también el organismo emisor de las normas en el camino, desde el año 2005 que se crearon estas normas, ha ido revisando la normativa para pymes y también pues están en estudio una normativa para microempresa. Se han implementado en algunos países también normas para el sector público. Entonces, ustedes ven, es un camino. Y realmente, pues, nos embarcamos en este avión de las NIP y seguiremos el vuelo de largo. Y a eso les invitamos ahora. ¿Cuáles han sido los principales efectos regulatorios y de supervisión? En primer lugar, tenemos la armonización normativa que uniformiza criterios entre los diferentes países. Reduce fricciones en transacciones transfronterizas y facilita la comparabilidad para reguladores y usuarios. Como decíamos hace un momento, la unificación de criterios permite entender cualquier estado financiero no solamente dentro de un sector, dentro del país, sino a nivel global. Las cifras que leamos de un estado financiero las van a ser entendidas en todo el mundo. Otro aspecto importante es el fortalecimiento de la supervisión a través de la creación de superintendencias y comisiones que exigen mayores revelaciones y controles, elevando también la exigencia de cumplimiento y la calidad del reporte.
Tenemos así también los impactos que son económicos y financieros, entre ellos principalmente el acceso al capital, que exige mayor transparencia para atraer la inversión extranjera y mejorar la valoración en los mercados de capitales. De pronto en América Latina tenemos un gran número de pequeñas y medianas empresas que no acceden a estos mercados de capitales, pero sin embargo la aplicación de estas normas pues le permiten tener una información más transparente y ahora es muy común escuchar las startups que atraen inversión extranjera para emprendimientos. Entonces, si las empresas aplicamos estas normativas, va a ser también más fácil que inversionistas extranjeros se interesen en estas pequeñas empresas y en estos nuevos emprendimientos para invertir y generar desarrollo. Por otro lado, también tenemos el costo de capital. En los estados financieros se vuelven más fiables, reducen el riesgo percibido y pueden bajar el costo de financiamiento. Y la comparabilidad, que es muy importante porque facilita la fusión, la adquisición de empresas y también analizar el cross-border entre empresas latinoamericanas. Esto es muy importante porque realmente esta normativa ha permitido traspasar las fronteras de los países y convertirnos ya en un mercado global. Y qué mejor que Latinoamérica también se constituye en un mercado sólido para atraer la inversión de otros continentes. Entre los efectos técnicos que tenemos de aplicación de esta normativa están principalmente lo que se relaciona con el reconocimiento y medición. Todas las normas traen en consecuencia estos dos aspectos fundamentales: cómo reconocer una acción y cómo medirla para que se refleje en los estados financieros. Estos criterios de medición estandarizados los podemos encontrar en la NIP 9 y en la NIP 15, que incrementan juicios técnicos en provisiones y valor razonable. Los cambios que se vienen también con la nueva norma, la NIP 18, que entrará en vigencia el próximo año, y que mi compañera les explicará un poco más a detalle, nos traen aspectos nuevos de presentación de estados financieros, y no solamente una presentación de forma, sino realmente una presentación de fondo, donde ya nos exige la presentación en las categorías operativa, inversión, financiación, impuesto a las ganancias y operaciones discontinuadas. Esto no solamente, como les digo, no es un cambio solamente en la forma de presentación del estado de pérdidas y ganancias, sino es una herramienta ya de decisión de la gerencia que le permita evaluar ciertos indicadores de rendimiento y de cumplimiento también de los objetivos empresariales. Tenemos una mayor complejidad en las estimaciones que requiere pericia en modelos, supuestos y validación de inputs. Algunas normas, como la NIC 19, que se relaciona con los beneficios a empleados, nos exige la contratación de peritos calificados para realizar esta estimación de provisiones, de tal manera que el criterio aplicado sea también uniforme a nivel de todos los países y conlleve el mínimo riesgo de error. Adicionalmente, para este año, si ya está en vigencia, unas nuevas normas que son realmente, digamos, muy relevantes, aunque no implican registros contables. No es que la contabilidad se va a ver afectada o la aplicación de esta norma tenga que realizar un registro contable específico, pero sin embargo, estas normas nos exigen una mayor revelación, como son las normas S1 y S2, que es la nueva ola sobre la sostenibilidad. Estas normas marcaron un hito a partir del año 25, donde entraron en vigencia, y ya hay algunos países que las están aplicando, entre ellos especialmente Chile y Brasil, y ya las pusieron como aplicación obligatoria, aunque la norma esté ya de manera obligatoria para el año 26. Sin embargo, hay muchos países que están en proceso de aplicación de esta norma porque tiene que ver con temas relevantes del cambio climático, de la sostenibilidad ambiental,
Y todos estos aspectos necesitan que revelemos en los estados financieros. Como les decía, no es que al aplicar la S1 yo tengo que hacer un asiento específico, pero sin embargo el efecto de la sostenibilidad ambiental a lo mejor sí va a tener un flujo de efectivo que tengo que disponer. En algunos países están ya, como les decía, pues avanzando hacia su obligatoriedad y el objetivo es preparar los informes sobre riesgos climáticos comparables y que conecten con los flujos de caja futuros. Porque una empresa que quiere ser sostenible ambientalmente necesariamente tiene que invertir recursos para la remediación o el mejoramiento o la conservación del medio ambiente. Por otro lado, esta normativa exige una transformación tecnológica y competencias requeridas, entre ellas la automatización con el uso ahora actualmente de la inteligencia artificial y los ERP adaptados a normas automatizan tareas rutinarias. El contador aporta juicio profesional y validación. Ya no es el contador la persona que está registrando en sus libros contables del pasado de la contabilidad. Ahora es la persona que es un asesor de la gerencia, un asesor que tiene un juicio profesional de cómo vamos a implementar estas normas y cómo debemos utilizar la inteligencia artificial y los medios informáticos que están a nuestra disposición ahora abiertamente, cómo podemos utilizar para mejorar nuestras tareas, para minimizar tiempos y que nos quede tiempo para precisamente ver las mejoras a nivel global. Otro aspecto importante es la interoperabilidad de datos. Conectar el reporting financiero y sostenibilidad exige modelos de datos coherentes y gobernanza de la información. Actualmente en todos los países posiblemente estemos en la ola de la protección de datos. Y realmente no solamente de datos personales, sino de datos globales de las empresas. Las conexiones en la nube, pues también, aparte que nos da vulnerabilidad o nos da visibilidad, pero también nos da una gran oportunidad de mejorar nuestra información, de interpretar estos datos y para ello obviamente es necesario el aporte y el soporte tecnológico. Por otro lado, es necesaria la capacitación, una mayor demanda de habilidades analíticas, modelados financieros y ética en el uso de datos. El profesional contable ya no solamente va a registrar operaciones, tiene que entrar en esta dinámica del análisis de datos y de manejar esos datos de manera con la ética profesional, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos para América Latina? Especialmente uno de los desafíos importantes es la aplicación de las NIF en las pequeñas y medianas empresas, que de pronto muchas empresas tendrán que evaluar el costo-beneficio de aplicar esta NIF y no solo hacerlo por cumplimiento legal, sino realmente hacerlo con la idea de que voy a mejorar mi información, voy a tener herramientas para tomar decisiones y también aplicando el mayor juicio profesional. Por otro lado, los desajustes contables fiscales. Esto es un impacto realmente que no solo al inicio de la implementación de la normativa se afectaron a las empresas, sino que en el día a día tienen que evaluar esta brecha que existe entre la aplicación de la normativa contable y la legislación tributaria. Estas diferencias entre los resultados generan ajustes y es necesario realizar conciliaciones tributarias para que la empresa pague los tributos que le corresponden. Por otro lado, tenemos el greenwashing y ética, que se relaciona con las auditorías de sostenibilidad rigurosas y controles internos que son claves para evitar malas prácticas en el manejo ecológico. En este gráfico podemos visualizar cuál es la dimensión de los impactos de las NIF. Entonces, miren, el efecto fuerte realmente es el efecto técnico contable.
De ahí la importancia que los profesionales se capaciten, no solamente en normas internacionales, y de hecho ustedes van a tener ya a la mano una buena herramienta para adquirir este conocimiento contable basado en NIF, pero también ha tenido un gran impacto es el ambiente regulatorio, ¿no? A través de la normativa tributaria en los diferentes países, eso ha tenido un impacto importante, que la norma tributaria ha tenido que adaptarse a la normativa contable también para poder ejercer el control. Y luego viene un aspecto fundamental también, que es el aspecto económico y tecnológico que tiene gran impacto en las empresas. En tecnología, como decía hace un momento, es necesario utilizar todas las herramientas que tenemos ahora, inclusive hay muchas aplicaciones a través de WhatsApp, del teléfono que podemos aplicar la inteligencia artificial para generar reportes y hacer diferentes análisis que de pronto antes nos tomaba demasiado tiempo. ¿Qué se recomienda en este gran proceso que tenemos de la convergencia a NIF? Es la capacitación continua. El profesional, y no solo el profesional contable, sino creo que todos los profesionales que estamos relacionados con procesos empresariales, tenemos la obligación de capacitarnos, de estar siempre pendiente de las nuevas tendencias que tenemos sobre sostenibilidad, sobre validación de datos, y también es importante ahí que las entidades educativas también generen programas de capacitación en estos temas. Es necesario invertir en sistemas, actualizar los ERP, la consolidación de herramientas de inteligencia de negocios y que también integren aspectos financieros, de entrada de datos y de gestión. Entonces, es importante conjugar tanto la parte técnica contable con la tecnológica para generar información confiable. Es necesario implementar un gobierno de información con políticas claras de calidad de datos, controles y transparencia para mitigar los riesgos por prácticas no adecuadas. Tener una coordinación regulatoria entre las diferentes entidades del gobierno y los colegios profesionales. Debe haber un diálogo permanente para reducir los desajustes y simplificar el cumplimiento. No sé realmente cómo sea en otros países, pero les cuento que en Ecuador es una complejidad el esquema tributario, que prácticamente se necesita tener una persona dedicada solamente a la interpretación y a la aplicación, digamos, de la normativa tributaria. Siempre el gobierno está enfocado solamente en dictar la normativa, pero no ve realmente la complejidad que eso significa a las empresas, que tienen que invertir inclusive recursos para cumplir con la normativa. Y por otro lado, los directivos y reguladores de las empresas también deben priorizar el enfoque integrado entre finanzas y sostenibilidad y combinar la formación con la tecnología y la supervisión. Hasta aquí mi tema. Yo les invito. Sí, vamos a ver también adicional hasta aquí el tema de lo que es el impacto de las NIF, pero también quería a continuación exponerles dos temas que son fundamentales y que también nosotros en el libro lo hemos incluido, que no solo es la aplicación de la normativa contable, sino que esta aplicación tiene que ir de la mano con dos pilares fundamentales, los diría yo, como son el control interno y las políticas contables. No sé si alguien me puede indicar qué es el Messi, ¿no? Con C, no con S, que es el jugador famoso que conocemos. Messi aquí significa el método estándar de control interno. Entonces, la aplicación de la normativa tiene que ir de la mano con el control interno. No podemos pretender aplicar una normativa internacional si no vamos de la mano con los controles. Y este método estándar de control interno
implican cinco pasos fundamentales, que es el primero, generar un ambiente de control que establece la base cultural y ética para los diferentes procesos. Segundo, la evaluación de riesgos, que identifica y analiza riesgos potenciales que podrían afectar los objetivos de la institución. La información y comunicación es importante. Todas las personas que están relacionadas con la empresa, sean empleados, clientes, proveedores, entes reguladores, inversores, deben estar comunicados sobre esta normativa y sobre los controles que tiene la empresa precisamente para asegurar la confiabilidad de la información. Otra actividad es el monitoreo, que supervisa la efectividad de la aplicación y que va a garantizar realmente el cumplimiento. Y también viene el control de actividades, que es importante. Para que este proceso funcione, tiene que haber un control permanente de las actividades que garanticen el cumplimiento de los objetivos. Y como les decía, otro pilar fundamental para que soporta la aplicación de la normativa son las políticas contables. Si alguien quiere remitir a ver qué son las políticas contables, ¿sí? Las políticas contables no son otra cosa que establecer los lineamientos que establece tanto la administración como digamos, el responsable contable de la empresa, ¿no? Se establecen estos lineamientos para garantizar la aplicación correcta, tanto de la normativa y de los procesos internos, que garanticen que los estados financieros representen información confiable y transparente. ¿Por qué es importante estas políticas contables? Primero, para garantizar la uniformidad de la información y la comparabilidad, para evitar que haya errores en la aplicación. Segundo, son una guía para la toma de decisiones. A partir de estas políticas, la gerencia tendrá una herramienta visible para tomar decisiones sobre diferentes desviaciones que se puedan producir en los datos. También reduce la arbitrariedad. Esto es importante porque al tener políticas contables claras, ya no está sujeto el registro contable al criterio, a lo mejor, personal del profesional contable, sino que todos los procesos están escritos y toda la aplicación de la normativa es clara. Y también permite la transparencia ante terceros, como son los clientes, los proveedores, los entes de control, los inversores, y ellos van a tener la confianza de que la información que se presenta en los estados financieros es una información confiable. Y asimismo, todas estas políticas están basadas en el cumplimiento de estándares. Y por eso es que dentro de la normativa de NIF tenemos una norma específica, que es la NIC 8, que nos habla de la aplicación de políticas contables. Todas estas normas ustedes las van a encontrar en el texto, están detalladas y con ejercicios prácticos en cada una de ellas. Bueno, a continuación le doy el paso a mi compañera Lupita Espejo, que nos va a hablar de un tema que ya está a las puertas, nos está tocando la puerta, que es la NIF 18. Al final, las preguntas, no se olviden que las personas que se mantienen hasta el final, vamos a sortear un libro gracias a la iniciativa de Alfa Editorial, que ha sido nuestro auspiciante. Adelante. Muchísimas gracias, Genoveva, y realmente la exposición que nos acaba de presentar pues es muy clara para quienes estamos relacionados con el ámbito contable, tanto a nivel de docentes como de estudiantes. El tema que vamos a exponer está relacionado con la norma internacional de información financiera 18, presentación e información a revelar en los estados financieros, que es una nueva norma emitida por el IASB en abril del 2024 y que va a tener un impacto importante tanto en las empresas de Latinoamérica como a nivel global. Esta norma
va a ser aplicación obligatoria a partir de enero del 2027 para aquellas empresas que aplican las NIP completas. Y también esta norma reemplaza a la actual norma internacional de contabilidad 1. ¿Por qué consideramos importante el cambio que nos presenta la NIP 18? Anteriormente, podemos comentar que existía una crisis de comparabilidad en la información financiera, ya que los ingresos y los gastos, cada empresa los clasificaba de distinta manera y según el criterio profesional. Esto no nos permitía tener una comparabilidad del desempeño financiero entre empresas del mismo sector. Actualmente, con la NIP 18, nos impone una clasificación de los ingresos y gastos del estado de resultados en categorías, así como la presentación obligatoria de totales y subtotales para facilitar la comparabilidad de la información financiera a nivel global. Tenemos en la NIP 18 tres pilares innovadores. El uno está relacionado con la categorización de los ingresos y gastos que ya les habíamos comentado en categorías de operación, inversión, financiación, impuesto a las ganancias que ya se lo venía presentando y operaciones discontinuadas. El segundo pilar está relacionado con la presentación de totales y subtotales que están definidos por la norma, no por la gerencia ni de acuerdo al criterio profesional, y nos van a permitir mostrar el rendimiento del negocio. Y el tercer pilar está relacionado con la disciplina de las medidas de desempeño definidas por la gerencia. Vamos a analizar cada uno de estos pilares. En cuanto a la categorización rígida, como les habíamos comentado, actualmente en el estado de resultados se debe presentar ingresos y gastos clasificados en actividades de operación que está relacionado con la principal actividad del negocio y que de alguna manera nos va a permitir tener información relevante de la utilidad o la pérdida que se genere por esta actividad principal de la empresa y le servirá a los directivos de la empresa para la toma de decisiones. La segunda categoría es inversión. También aquí debemos presentar los ingresos y gastos relacionados con inversiones que le generan un rendimiento y son independientes, lógicamente, de la actividad operacional. Y la tercera categoría que debemos presentar en el estado de resultados está relacionado con los ingresos y gastos vinculados a deuda, financiamiento que tenga la empresa. Asimismo, en el estado de resultados debemos presentar el apartado relacionado con impuesto a las ganancias, donde vamos a presentar el impuesto que se genere una vez que hemos hecho la conciliación con la NIC 12. Y las operaciones discontinuadas, asimismo los ingresos y gastos que se vayan a generar por operaciones que ya la empresa va a dejar de tener de acuerdo a la NIP 5. El segundo pilar que nos exige la NIP 18 relacionada con el estado de resultados es la presentación de totales y subtotales. Primero debemos ya presentar un subtotal relacionado con la actividad operativa, es decir, la diferencia de los ingresos y gastos de la categoría de operación y que, como les comentábamos, es fundamental para la empresa saber que si la principal actividad del negocio está generando o no una renta. Luego tenemos otro subtotal obligatorio antes de la categoría de financiación y de impuesto a las ganancias y finalmente el resultado del periodo. Debemos saber que la presentación de estos subtotales
que actualmente nos exige la norma, nos va a permitir conocer de manera directa el rendimiento del negocio. Respecto a la disciplina de las medidas de desempeño definidas por la gerencia, actualmente la NIF 18 define un cambio importante en el tratamiento de las medidas de desempeño definidas por la gerencia. La gerencia puede, y de hecho, para presentar sus informes a los directivos, a los socios del negocio, presenta un informe en donde utiliza sus propios indicadores. Y actualmente la norma nos exige que estos indicadores que la gerencia los presenta, los da a conocer a los directivos de la empresa, se debe revelar en una nota a los estados financieros, indicar cómo se calculan esos indicadores, cuál es la utilidad y la metodología utilizada para estas medidas de desempeño. Y asimismo, se debe conciliar entre las medidas de desempeño con la utilidad neta oficial calculada de acuerdo a como nos exige la NIF 18. Aquí tenemos un esquema del estado de resultados en donde hemos tratado de presentar las 5 actividades que nos exige la norma. En el primer apartado tenemos las actividades. Al lado derecho está la categoría de operación, que es la principal actividad de la empresa y la cual se aspira que pues esta tenga como resultado una utilidad, porque caso contrario, si nos estaría generando una pérdida, pues la empresa no estaría cumpliendo con su función para la cual ha sido creada. La segunda categoría tenemos inversión. Tercera categoría tenemos financiación, tenemos el impuesto a la renta y las operaciones discontinuadas. Estas actualmente el estado de resultados de acuerdo a la NIF 18 se debe presentar entonces clasificados sus ingresos y sus gastos en las actividades de operación, inversión, financiación, presentar el impuesto a las ganancias que le corresponde a la empresa y en caso que tenga, pues, operaciones discontinuadas. Asimismo, tenemos los subtotales que nos exige la norma. Con el color tomate en la parte superior tenemos la utilidad o la pérdida operativa, que este es el primer subtotal requerido. Y va a servir de análisis a los directivos de la empresa para ver si su empresa le está generando un rendimiento. El segundo subtotal requerido es la utilidad o pérdida antes de financiación e impuesto a la renta. Y luego tenemos la utilidad ya neta del ejercicio, que ya es el gran total que hemos obtenido en el periodo. Entonces, un cambio importante, a más de otros cambios, pero lo relevante de la NIF 18 es la nueva presentación del estado de resultado clasificado por categorías. Y de alguna manera estas categorías ya las hemos venido presentando en el estado de flujo del efectivo, que también se lo presenta en actividades de operación, inversión y financiamiento. Entonces, este es el nuevo esquema de presentación del estado de resultados de acuerdo a la NIF 18 y que entrará en vigencia a partir de enero del 27. Sin embargo, las empresas ya en este año deben hacer ese traspaso al nuevo esquema. ¿Cuál es el impacto operativo y tecnológico que exige la NIF 18 para que pueda entrar en vigencia? Es necesario reconfigurar el plan de cuentas. En el plan de cuentas debemos tener ya nuestros ingresos y nuestros gastos clasificados en las actividades de operación, inversión y financiamiento. Asimismo, también se necesita una reconfiguración de los ERP. La revisión de indicadores, redefinición y conciliación métricas usadas en los informes de gestión y procesos y controles, actualizar las políticas internas para garantizar la consistencia y también auditoría, tal como nos comentó Genoveva en el tema de políticas contables.
¿Cuál sería el flujo práctico para la implementación de la NIP 18? Pues insistimos que es necesario redefinir el plan de cuentas, actualizar los procesos de ERP y entrada de datos y la conciliación de notas, revisar y conciliar las medidas de desempeño en las notas a los estados financieros con la utilidad neta. ¿Cuál es el reto para los preparadores de la información financiera, así como para quienes cumplen el rol de auditores? El personal de las áreas de contabilidad, finanzas y auditoría deben liderar la reconfiguración de los sistemas y procesos. Son los llamados a trabajar en las empresas en estos cambios que requiere la implementación de la NIP 18. Y la transparencia que nos permite disponer de la NIP 18 es clave para la competitividad en mercados de capital globales. ¿Cuál es el beneficio para los mercados de capital al implementar la NIP 18? Pues se va a contar con mayor comparabilidad de la información financiera, aumentar la confianza de los inversores globales al evaluar rendimientos entre empresas de distintas jurisdicciones, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel global. ¿Cuáles son las acciones a seguir? Realmente estamos ya en el año de transición, diríamos, de la implementación de la NIP 18, entonces se debe iniciar con la reconfiguración de sistemas y planes de cuentas ya en este año, involucrar a auditoría interna y externa para validar conciliaciones de las medidas de desempeño y preparar revelaciones claras que faciliten la comparabilidad y la confianza en el mercado. Bueno, hasta aquí la exposición relacionada con el tema de la webinar. Para nosotros realmente ha sido un gusto compartir este espacio con las personas que se encuentran conectadas, que posiblemente contemos con docentes y estudiantes de la área contable. Y también para nosotros es un orgullo presentar la publicación del libro de Contabilidad General, Aplicación con Normas Internacionales de Información Financiera, recientemente publicado conjuntamente con Alfa Editorial. Pilar nos comentó que este ha sido un arduo trabajo de más de 2 años, pues realmente publicar un libro a veces resulta un poquito largo el proceso. Sin embargo, la satisfacción que tenemos de ya tener el libro físico en nuestras manos aquí en la ciudad de Loja, Ecuador, pues lo sentimos con Genoveva, al igual que con el grupo editorial, pues muy contentos de haber llegado a este objetivo que teníamos hace 2 años. También queremos comentarles las bondades del libro, pues le doy paso a Genoveva. Bueno, primero, como dice Lupita, es un orgullo y un honor compartir con ustedes realmente este objetivo y también presentarles una herramienta no solo de aprendizaje de contabilidad, sino una herramienta de trabajo para el profesional contable. A nivel didáctico, el libro está constituido por varios capítulos. Cada capítulo habla a detalle de todos los componentes de los estados financieros. Tenemos un capítulo para los activos y todas las normas que implica el registro de activos, registro y reconocimiento de activos, igual para los pasivos, el patrimonio, ingresos y gastos. En cada capítulo se refieren a las normas que se relacionan con la aplicación, con el reconocimiento y medición, como les digo, de cada uno de los elementos. Adicionalmente, tenemos la guía del docente para aquellos colegas realmente que tienen a su cargo la enseñanza de la contabilidad, sea como una, digamos, enseñanza profesionalizante o una enseñanza general de la contabilidad. Tenemos la guía del docente donde le van a presentar la resolución de todos los
los ejercicios prácticos y las evaluaciones. Asimismo, para el estudiante tenemos al final de cada capítulo una amplia gama de evaluaciones de todos los temas tratados, tanto con aspectos teóricos y ejercicios prácticos, que les va a permitir reforzar los conocimientos adquiridos y también prepararse para las evaluaciones ya de su carrera. Por otro lado, es importante señalar que a más de estas dos herramientas que están incorporadas en el texto, se cuenta con material web que tiene los enlaces a las diferentes direcciones tributarias de los diferentes países, donde se puede consultar la normativa aplicable en cada caso. Recalcar que el texto tiene como referencia la moneda en dólares. Sin embargo, la aplicación es general para todas las monedas y pues es solamente la conversión. También a través del material web, ustedes pueden interactuar con nuestra editorial, adquirir el libro digital y tener cualquier consulta que ustedes requieran. Estamos pues a la orden, es un gusto para nosotros presentarles y espero que sea el libro realmente un compañero de estudio y un compañero en el desempeño diario de las labores contables. Hemos tratado de incorporar todas las normas. La última norma, NI 18, que Lupita hacía referencia, también está incorporado en el texto con las nuevas disposiciones y ya la nueva metodología de incorporación de esta norma. Así que les invitamos, muchas gracias por su atención. Esperamos que todas las personas que están conectadas, pues gracias a Alfa Editorial, van a ser de un libro y todas las preguntas que tengan, pues estamos a su disposición. Si quieren levantar la mano, creo que sí hay una pregunta. María Catalina Soto. Buenos días, ¿cómo están? Hazme un favor, quisiera saber el precio del libro. Bien, para todos, para todas, vamos a hacer una rifa del libro. Entonces, si lo quieren comprar, si luego de no ganarlo, esperemos que no sea así, se pueden comunicar o con Alfa Editorial a través de nuestras redes sociales, a través de la página web o en muchas oportunidades a través de las mismas universidades o las librerías. Así que tenemos muchas fuentes de encontrar la publicación. Igual mi compañero de redes sociales ha estado poniendo el link de la editorial para que puedan ir a conocer nuestra gran cantidad de publicaciones, entre ellas, por supuesto, el libro. Felipe, ¿están en la feria de Corferias? ¿Feria del libro? No, nosotros hacemos nuestra propia feria del libro y este es el segundo webinar que hacemos en el marco de la feria. Entonces, a través de nuestras redes, inmediatamente te contestamos o a través de la página web que inmediatamente te contestamos a través del WhatsApp. Y Felipe Mota también tiene una pregunta. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, yo tengo dos preguntas. Tengo dos. Una es, ¿cuál es el cambio más fuerte que trae la NIS 18 frente a la NIC que usábamos antes? Esa es una. Bueno, el cambio más fuerte de la... parece que hay una interferencia en algún momento. El cambio más fuerte, como explicaba Lupita, es precisamente el cambio de las categorías de presentación de los gastos. Anteriormente la norma nos indicaba que los gastos se clasificaban sea por su naturaleza o sea por su función. Sin embargo, esa presentación era como muy general
y no le daba a la gerencia las herramientas de decisión. Ahora el hecho de presentar en el estado de resultados las categorías de operación, de inversión y financiamiento le va a permitir a la gerencia establecer indicadores no solo de gestión, indicadores de rendimiento, sino inclusive evaluar el desempeño de su organización como tal y de los diferentes departamentos. En las normas locales, realmente, sea NEC o sea las normas que utilizaba cada país, sí teníamos a lo mejor esta clasificación, pero no con la obligatoriedad que hay ahora, porque antes cada empresa clasificaba de acuerdo a su criterio. Distribuíamos como un costo de ventas, un gasto administrativo, un gasto financiero, pero ahora están relacionadas directamente con las categorías de operación, de inversión y de financiamiento que tienen que reflejarse claramente en el estado de resultados. ¿La otra pregunta? Sí, perdón. O sea que, perdón, esto es como una duda que me surgió a partir de lo que usted dice, ¿cierto? O sea que desaparece el otro resultado integral, o sea, el ORIC, o sigue igual. Sí. Ya, el ORI es un componente, digamos, es el segundo componente del estado de resultados. Siempre va a ir a continuación de la utilidad ya neta del ejercicio. O sea, ese se sigue manteniendo. La diferencia es que ahora los gastos ordinarios del ejercicio son los que van a estar distribuidos en estas categorías. El ORI es el segundo componente que siempre va a estar al final del estado de resultados. Ah, ok. Bueno, ahora sí hago la segunda pregunta. Entonces, ¿por qué el IASB decidió sacar una norma nueva y no solamente modificar la NI 1? O sea, ¿qué problema estaban solucionando? ¿Qué problema estaba pasando? Ya, lo que pasa que en la NIC 1 era en forma general y este estudio, o sea, lo vino haciendo alrededor de unos 5 años, precisamente por la necesidad de las empresas. Con esta norma NIC 18 también se modifican algunas normas como la NIC 8, la NIC 5 inclusive. Entonces, se ha visto la necesidad de información que se tiene, porque al ser una normativa, pues nosotros tenemos que cumplir tal cual dice la norma, pero ya al incorporar estos criterios es una mayor exigencia para revelar los indicadores de operación, que sería la gestión de la gerencia, los indicadores de inversión y los indicadores de financiamiento. Realmente viene a reemplazar, la NIC 18 reemplaza, en algunos aspectos prevalecen los criterios de la NIC 1 en cuanto a conceptos, pero en cuanto a presentación sí es diferente. Y también va de la mano con ciertas reformas a algunos aspectos de otras normas. Bueno, yo ahí quisiera complementar que considero que en algún momento las normas internacionales de contabilidad ya van a desaparecer, ya no van a tener vigencia, porque el IASB las va a ir reemplazando con la emisión de las normas internacionales de información financiera, tal como estamos ahora mismo viendo que la NIC 1 ya desaparece de la lista de normas internacionales de contabilidad, pues, y es reemplazada por la NIC 18. También para quienes ya han manejado, han estudiado la NIC 1, pues yo considero que se va a facilitar la comprensión de la NIC 18, porque como está reemplazando a la NIC 1, pues la mayoría de conceptos de contenido que tenía la NIC 1, pues está considerada en la NIC 18. Y el cambio más relevante, como hemos comentado, está relacionado con la presentación del estado de resultados. Belén Orbe hacía una pregunta en el chat, solo que yo no la alcanzo a ver, pero me informan que ella formuló una pregunta. Belén, si activas tu micrófono y haces la pregunta, por favor. Perdón, ¿puedo decir una última cosa? Sí, Felipe, adelante. Voy a colocar un ejemplo sobre una empresa en Colombia Ecopetrol, ¿no? Digamos que si Ecopetrol tiene un rendimiento financiero de 2 billones, ¿esa categoría va a inversión o a operación? A ver, si tiene un rendimiento financiero, iría a la categoría de financiación, de financiamiento. ¿Por qué? Porque es un rendimiento que se genera de las actividades de inversión o de financiamiento. O sea, depende. Si es financiamiento, generalmente estamos hablando que tiene inversión de capitales
y esa inversión de capitales le va a generar un rendimiento. Entonces sería una actividad de financiamiento. Ah, ok, vale. Muchas gracias. Ok. Belén, si puede activar su micrófono para... Es que dice ella que tiene problemas con el micrófono, entonces yo le estoy pidiendo que sí escribe la pregunta nuevamente. Ah, ya. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A ver, Belén, ya le veo la pregunta aquí. Dice, ¿la aplicación de la NIP 18 es obligatoria para quienes aplican NIP completas? A ver, primero la obligatoriedad en los países es aplicar NIP. Las NIP completas depende de la categoría de empresa. Si las empresas aplican NIP generales, que habíamos visto en un inicio las 4 categorías de empresas, y la empresa desde un inicio está aplicando NIP completas, es obligatorio. Sin embargo, como la NIP 18 viene a reemplazar a la NIP 1, se va a incorporar también en la NIP para pymes, porque realmente ya la NIP 1 deja de tener vigencia y, como decía Lupita, en el camino todas las NIC van a ser reemplazadas por las NIP. Entonces, ya se ha de incorporar igual la NIP 18 a la NIP para pymes. Realmente las normas pymes, pues se terminó una revisión integral en el año 25 y entran a vigencia a partir del año 27, debe estar ya incorporado este cambio. Amanda Castillo también tiene una pregunta. Amanda, activa tu micrófono. Buenos días con todos. En primer lugar, felicitarles a estas 2 personas, Genoveva y Martita, por la publicación de su libro, que para quienes nos estamos formando en estas áreas es muy importante conocer estas actividades y no solo también el trabajo de ustedes. Bien, me presento, soy Amanda Castillo, estoy actualmente estudiando en esta área de contabilidad en la Universidad Técnica Particular, y también estoy en proceso de desarrollar un proyecto, y en base a esto de lo que ustedes han hablado, tengo unas 2 preguntas. Martita mencionaba que en el área tributaria es muy compleja para nuestro país, y quería saber cómo considera que las NIF y las normas tributarias pueden resultar complejas, y cómo cree que los pequeños emprendedores pueden manejar estas obligaciones sin contar con un especialista permanente, o debería tener un especialista, en este caso un contador. Ya, muchas gracias, Amanda, por tu intervención. Qué gusto que estés estudiando en la universidad. Realmente, sí mencioné en un inicio que aparte de aplicar la normativa en el campo tributario, se ha vuelto complejo por la aplicación de la NIC 12, que implica el establecer diferencias permanentes, diferencias temporarias, qué aspectos de la norma me está afectando a los impuestos y qué porcentaje de esos impuestos los puedo diferir para recuperarlos o para pagar en el tiempo. Sin embargo, la aplicación de NIP Pymes, hablo por Ecuador, en la NIP Pymes la aplicación se ha simplificado un poco y la superintendencia ha facilitado también la aplicación de NIP para pymes en aspectos que son muy relevantes, como por ejemplo la aplicación de NIC 19 en pymes. La superintendencia ha determinado ciertos lineamientos que facilitan la aplicación para que no sea muy oneroso para las empresas, porque sí, efectivamente, en un inicio, la aplicación de esta normativa implicó gastos onerosos para las empresas y hay que ser
hay que ser sincero en ese sentido, ¿no? Por eso que en la mayoría de países la implementación de la normativa se empezó con las empresas grandes, con las empresas exportadoras, que realmente tenían los recursos como para contratar un asesor, contratar un profesional especializado en la implementación. Sin embargo, para las pequeñas empresas sí es complicado. No es una normativa, digamos, que la pueda manejar el empresario, el pequeño empresario por sí solo. Necesitan el aporte de un profesional contable. Y de ahí la importancia también que el profesional se prepare en estas normativas para que se convierta en un asesor del pequeño empresario. No le vamos tampoco a, digamos, a satanizar la aplicación de la normativa. La NIP para pymes tiene un proceso más simplificado de aplicación y de pronto con una preparación técnica del profesional sí se la puede aplicar. A diferencia de las NIP generales, a lo mejor ya es más por la magnitud de la empresa, hay temas muy especializados como la NIP 9, a lo mejor que ya se vuelve un poco más crítico. Pero creo que en el pequeño empresario con un profesional de soporte capacitado no va a tener problema y de hecho entiendo que todas las pequeñas y medianas empresas necesitan el aporte de un profesional porque tiene que presentar sus estados financieros, tiene que hacerlos de manera técnica y tiene también, por otro lado, que el cumplimiento tributario. No diría que va a ser muy costoso para el empresario a lo mejor contratar un profesional, sino más bien hay la oportunidad como profesionales de prepararnos y de dar nuestro soporte a la pequeña empresa. Y pues de ahí también viene la iniciativa, ¿no? De cada profesional de poder dar este soporte y sobre todo educar, porque como profesionales tenemos la obligación también de educar al empresario en la importancia de que su contabilidad sea transparente y cumpla con toda la normativa. Hay 4 manos levantadas. Amanda Castillo, Paola Ortiz, María Yagubi y Melida Rivera. Entonces vamos en ese orden. Bueno, como última pregunta, desde su experiencia, ¿qué sería lo más importante que debería priorizar un pequeño contribuyente? Ya no sería más enfocado a las NIF para las grandes empresas, porque, como dice usted, es aplicable simplemente para las grandes empresas. Yo le quisiera pues hacer esta pregunta porque considero que aquí en Loja pues hay un mercado en desarrollo, entonces vamos con pequeños emprendedores. Entonces, desde su experiencia, ¿qué sería lo más importante que debería priorizar un pequeño contribuyente para cumplir correctamente con sus obligaciones contables y tributarias? Bueno, primero un emprendedor, yo pienso que primero debe tener el conocimiento de su negocio, de su mercado y sobre todo, sí tener el soporte de un profesional, ver también el nivel de inversión que tiene, si bien es cierto, en una ciudad pequeña a lo mejor es un poco más complicado para los negocios, pero yo pienso que sí falta educación tanto corporativa como financiera y tributaria. Esas son las bases para que una empresa crezca. Yo pienso que uno de los errores comunes de un emprendedor es solamente enfocarse en la venta y en cuánto voy a ganar en la venta, pero no enfocarse en estructurar su empresa y en tener una base sólida a nivel, digamos, corporativo, ¿no? Donde implique un esquema financiero y un esquema tributario que soporte realmente la actividad. Porque a veces tenemos la idea equivocada que un pequeño negocio no debe pagar impuestos. Solo debe pagar lo que tiene que pagar, ni más ni menos. Y ese cumplimiento a la final le va a llevar también a un crecimiento sostenido. Porque en jugar o ocultar, digamos, ciertos costos, pues no es beneficioso. Y precisamente la aplicación de NIP Pymes le permite transparentar su negocio y le permite tener certeza de sus datos. Yo creo que como
profesionales contables es nuestra responsabilidad también capacitar al pequeño empresario para que pueda conocer sus cifras, conocer sus datos, tener sus indicadores de rendimiento y así pueda también proyectar su negocio. Muchas gracias. A la orden. A ver, ¿alguien más tenía una pregunta? Paola Ortiz. Sí, buenos días. Buen Sí, sí, día. ¿me Paola. escucha? Hola, ¿cómo Sí. está? Buenos días. Bueno, un gusto volverlas a ver. En realidad yo tuve la oportunidad de ser ser alumna de ustedes dos en contabilidad general y en MIR. También veo la profe Mélida y María Fernanda, que también fueron mis profes. Entonces es un gusto en realidad volverlos a ver en este espacio en donde ya compartimos conocimientos a nivel técnico y obviamente ya aplicados en nuestra profesión, en el campo laboral. Entonces, básicamente, más que pregunta, es una como que le veo que como un criterio que aún todavía no se aplica. Si bien es cierto, hablamos del tema de responsabilidad ambiental, que justamente es el criterio que a lo mejor muchas empresas no lo toman en consideración. Sin embargo, la responsabilidad ambiental y la aplicación de la IA en nuestra profesión es básicamente fundamental en todo el proceso contable. Entonces, por ejemplo, yo quería más que todo conocer a nivel ya en nuestra aplicación, en nuestro campo, ¿qué empresas podrían ya aplicar este tema de responsabilidad ambiental? Por ejemplo, una empresa manufacturera que elabora productos, ellos sí aplican este tema de comprar ciertas hectáreas de bosques y esa es como la compensación de lo que de lo que se está emanando, o sea, toda la contaminación, por así decirlo. Pero ¿qué pasa en una empresa de servicios? ¿Cómo sería el impacto financiero? Porque si bien lo comentaron, em, tiene que haber una utilización de recursos. Entonces, si yo ofrezco a lo mejor una empresa de servicios, analizaría el tema de rentabilidad en que yo tenga que hacer una compensación a nivel ambiental. ¿Se da esto en la vida real o todavía estamos en ese proceso? Muchas gracias, Paola, por tus palabras. Es un gusto también contactar nuevamente a través de estos espacios. Realmente en cuanto a las normas de sostenibilidad, si bien es cierto, ya fueron aprobadas por el IASB en el año 25, hay países como Chile y Ecuador que ya empezó, digamos, o se estableció más bien dicho, la aplicación obligatoria de la normativa. Hay países que están en proceso de, digamos, como armando el consenso para ver si aplican o no, como es el caso de Colombia, y hay otros países que todavía no le dan importancia. Realmente el tema ambiental no solo es un problema que atañe a las grandes empresas, ¿no? Realmente creo que es un tema que nos atañe a todos. Y sin embargo, las empresas de servicios, digamos que también tienen impacto ambiental, porque podríamos hablar de una empresa de servicios hospitalarios, por ejemplo, que tiene un alto riesgo de contaminación. Pueden haber empresas de servicios, qué sé yo, ahora hay muchas empresas que se dedican a servicios en empresas mineras. Entonces, sí tenemos impacto a nivel también de las empresas de servicios. Como les decía, cuando explicábamos esta normativa, no son normas que impliquen un registro contable. Más bien dicho, a las empresas lo que nos obliga es a revelar el impacto que puede haber del impacto ambiental. Los efectos de este impacto tendríamos que revelarlos en las notas a los estados financieros. Obviamente, si es una empresa, como el ejemplo que ponía Paola, de una empresa que adquiere un bosque para explotarlo, esa empresa sí va a tener recursos que tiene que destinar para la remediación ambiental. Asimismo, las empresas mineras, las empresas petroleras deben, como es, invertir recursos o provisionar recursos para la remediación ambiental, que inclusive es exigida por ley.
En las empresas pequeñas, digamos, comerciales o de servicios, a lo mejor no va a tener impacto, salvo que la actividad directa del giro del negocio tenga un impacto ambiental, como les decía en el ejemplo de una clínica, de un hospital. Ahí sí va a tener impacto ambiental. Digamos que localmente, a través de los ministerios del medio ambiente, de alguna manera se regula esta actividad, pero más bien a nivel de cumplimientos técnicos. La revelación en los estados financieros va a implicar precisamente tener que el profesional contable también tenga contacto con los responsables de medio ambiente, tanto internos en la empresa, ya en las empresas grandes se está generando los comités de cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, toda esta actividad la tenemos que revelar en nuestras notas y si tiene algún impacto, como decíamos, también puede tener impacto en los flujos de caja futuros. Sí, justamente va por ese lado. Por ejemplo, en pandemia creo que tuvimos el impacto ambiental más elevado en nuestra historia. Entonces, más que todo era, o sea, de la teoría a la práctica, cómo lo hacíamos. Pero si usted me dice que más bien es como que revelar la información en nuestros estados financieros, que el impacto que yo estoy teniendo más bien sería un plus o como nosotros asesores también ver qué es lo que se está haciendo para, si a lo mejor en un porcentaje alto, pues estamos dejando un impacto ambiental a nuestras futuras generaciones, más bien irlo remediando conforme se vaya dando esta revelación. Más que todo, esa es la inquietud y lo que ahora me surgió, porque sí, puedo aplicar la normativa, como bien lo establece Revelo, pero a la final, ¿qué medidas estoy tomando yo como compañía o como emprendedor también para a lo mejor un poco irnos ya conteniendo, por así decirlo, y ya no consumir o contaminar tanto? Eso Yes. básicamente. Y por ejemplo, con el tema de la IA, yo soy, como si bien les comenté, a la antigua. O sea, yo soy de escribir y a lo mejor de tratar de interiorizar todo lo que he aprendido, porque todos los días aprendemos algo. Sin embargo, la IA ahorita nos da una información extensa y a lo mejor los contadores de ahora, de esta era, van a tener acceso a la información. Sin embargo, usted bien lo dijo, lo que se pretende es que se tenga un criterio y un juicio profesional con toda la información que vamos a tener, porque lo vamos a tener un poco a lo mejor en reportes, en sistemas contables, ya está involucrada la IA. Entonces, nada más que todo agradecerles y me quedo con este conocimiento. Muchas Pa- gracias. Gracias, Paola, Paola. muchas Muchas gracias. gracias. María Yaguache. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto, Lupita y Genoveva, podernos conectar en este espacio que nos han regalado, de volverlas a ver, que han sido personas que nos han inspirado a seguir las obras que ustedes han ido desarrollando. Bien, como lo mencionaba Paola, existe también esta preocupación respecto de las empresas manufactureras. Si bien nosotros observamos a nivel de la presentación de los estados financieros, es como que la información interna un poco de costos es muy sucinta la forma como lo presentan. Y ahora al presentar directamente estas tres secciones como gastos operativos, o sea, la información, la visibilidad que se va a obtener de la información es de igual manera como que muy general, o tal vez va a permitir ampliar un poco más la visibilidad respecto de esta parte. Si tal vez nos pueden compartir cuál sería el impacto al aplicar esta NIF. Bueno, gracias María Fernanda por estar conectada, pues y para nosotros es un gusto que compañeras docentes de la universidad en donde yo personalmente trabajé por muchos años, así como estudiantes estén conectados, pues para nosotros realmente es muy satisfactorio. Bueno, respecto a la presentación de los estados financieros, apreciamos que en realidad las actividades de operación, inversión y financiamiento, o anteriormente como estaban clasificados por gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, pues estaban presentados en los estados financieros de manera resumida, diríamos.
Sin embargo, en las notas a los estados financieros, pues consta el detalle de cada una de los rubros respectivos. Entonces, no es que quienes tienen que tomar las decisiones, quienes van a recibir la información en los estados financieros, pues no tienen un detalle. Para eso son las notas a los estados financieros, en donde tenemos información detallada de cada uno de los rubros que constan en el estado de situación financiera, en el estado de resultados. Okay. Adicionalmente, también mencionar que ya en la NIC 1 se tenía el concepto de actividades por segmentos. Y de hecho, ahora con la NIP 18, al ser obligatorio la presentación de actividades de operación, ya de alguna manera nos está induciendo a que siempre debemos presentar las actividades de operación por segmentos, porque esta condición le va a permitir a la empresa evaluar si algún producto, en el caso de manufactura que decía María Fernanda, si algún producto está perdiendo o otro producto tiene una rentabilidad súper buena para potenciar esa línea o a lo mejor para tomar la decisión de eliminar alguna línea de producción que nos esté afectando a los resultados. Muy bien, muchas gracias, Lupita y Genoveva. Gracias por la aclaración. Con gusto. Gracias, Bueno, Martita, creo que se nos viene el... Bueno, en realidad, no, demos la palabra a las dos personas que faltan, que me da pesar que han tenido la manito levantada hace mucho rato. Melida Rivera. Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Doctora Lupita, doctora Genoveva, primeramente por felicitarles por esta gran labor que han hecho del lanzamiento de este libro, que es muy importante para los profesionales que nos encontramos en el campo laboral, del ámbito profesional, contable, de auditoría, tributario y dentro del ámbito financiero. Felicitarlas, obviamente, estas dos profesionales que son muy profesionales dentro del ámbito al que se está enfocado el libro, y es muy importante también nosotros como profesionales que estamos en el día a día tener conocimiento de las actualizaciones que se dan en el día a día de la normativa, tanto contable, tanto tributaria como de auditoría, para poder aplicarlas dentro de nuestras empresas a las cuales nosotros estamos como contadores, como auditores o como asesores, a que los estados financieros tengan un mismo formato, una misma visibilidad dentro del ámbito nacional e internacional. Eso nomás, muchas gracias y una vez más, felicitaciones, que nos dejen por favor el link o la información, porque necesitamos el libro, especialmente, como le digo, nosotros las personas que estamos dentro del campo, para poder ir guiándonos en el día a día en estas nuevas reformas que se están dando en nuestro país. Muchas gracias. Solo Gracias, decirles Melida. algo, recordarles que el libro lo pueden conseguir en México, en Centroamérica, en Ecuador, en Perú. Así que, además que se vende de forma digital. Entonces, muy bien. Ustedes dos, por favor, Lupe y Genoveva. Muchas gracias, Mélida. Realmente esperamos que como les decía, sea su compañero de camino en la profesión. Desde el inicio, si queremos aprender contabilidad para nuestros estudiantes, pues es una guía didáctica súper clara. Y también como profesional, yo pienso, y es un gusto realmente tener aquí a exalumnos y compañeros, colegas que ya estemos nosotros en este camino. Les va a servir de mucho. Ha sido el esfuerzo de Lupita y mío, y con el apoyo de Alfa Editorial, pues hemos tratado de incorporar los temas actuales y en un lenguaje comprensible para todos. Muchas gracias por sus palabras de apoyo. Bueno, Stephanie y Gladys, y vamos a la rifa. Perfecto. Vamos a ver. Muy buenos días. Soy Stephanie, soy estudiante de la Universidad Santiago de Cali, en Colombia. Quiero agradecer por compartir sus conocimientos. Para nosotros quienes estamos estudiando, pues es vital e importante aprender cada vez más y estar actualizados, obviamente, con el tema de las NIF. Mi pregunta va basada en ¿qué tan viable es para las PYME iniciar transición a las NIF 18, anticipándose a la obligatoriedad de la aplicación de la norma? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Stephanie. Qué gusto que también estés en el camino de esta noble profesión. Realmente es una profesión muy bonita porque nos permite incursionar en muchos aspectos. Ustedes saben que las empresas no son estáticas, siempre son dinámicas y siempre tienen muchas actividades que son conexas. Para las pymes realmente, o sea, yo personalmente recomendaría una aplicación anticipada a la NIF 18 porque al menos si es una pyme, un emprendedor que quiere conocer cómo va su negocio, la aplicación de esta norma más bien le va a proveer herramientas de decisión y de análisis. Porque si yo englobo todos los resultados, digamos, en un solo cajón, como lo hacíamos antes, todo costo de ventas, pero si tengo varias líneas de producción, la aplicación anticipada de esta norma va a ser muy favorable porque le va a permitir conocer a detalle cada uno de sus actividades y realmente ver en qué actividad a lo mejor tiene que trabajar, ¿no? A lo mejor tiene que poner más énfasis en el área de operación o en el área de inversión o de financiamiento. Yo pienso que es muy favorable más bien que las empresas incursionen ya en una aplicación anticipada de la norma, inclusive para ir haciendo los ajustes en el camino, porque el momento que ya es obligatorio ya no hay marcha atrás. Entonces, si la aplicamos en forma anticipada, nos vamos a lo mejor a dar cuenta de ciertas regulaciones que tenemos que hacer o de hacer ciertos cambios en nuestro plan de cuentas, en nuestro esquema de costos, para poder ya determinar y en el momento que ya tengamos la obligatoriedad de aplicación, pues ya no vamos a tener mayor inconveniente. Muchísimas gracias por su respuesta, muy amable por la aclaración. Gracias a ti, Stephanie. Y vamos con Gladys. Sí, buenos días con todos. Y pues unas felicitaciones enormes a Lupita y a Genoveva. También tuve la oportunidad de recibir de parte de la Lupita también de Genoveva, muchos conocimientos sobre contabilidad. Esta obra grande que es este libro, yo sé que va a ser una base muy importante para ayudarnos a llevar la contabilidad en los diferentes campos en los que algunos de nosotros estemos trabajando. Mi pregunta es, ¿cómo sería la manera como más directa o así de manera general aplicar estas normas internacionales de contabilidad en algunas comunidades sin fines de lucro? Hablo específicamente de comunidades quizás religiosas que están presentes en diferentes partes del mundo y que hoy en día pues ya no son consideradas solamente como misiones de ayuda, sino también tienen que presentar una contabilidad de acuerdo a las normas internacionales que son pues de manera general y que existe pues no va a ser siempre igual como una de las empresas, sino que cómo aplicaría pues estas normas de contabilidad en estos campos de trabajo. Ya, muchas gracias, Gladys, por tu participación y es un gusto también compartir contigo este espacio. Realmente, bueno, quisiera hacer una pequeña aclaración. Las normas NIF, por su esencia, fueron creadas para empresas que cotizan en mercados de capitales. Es decir, que el fundamento de las NIF no son precisamente la aplicación en entidades sin fines de lucro. Pero les puedo contar mi experiencia realmente. Soy contadora en la Universidad Técnica Particular de Loja, es una institución de educación superior sin fines de lucro. Sin embargo, como coherencia digamos, al objetivo institucional de educación en la profesión de contabilidad y auditoría, las autoridades en el año 2012 decidieron implementar NIF a sus estados financieros. Entonces, no es que no se pueda aplicar NIF generales a una institución sin fines de lucro, o NIF pymes, eso dependerá del monto de activos y de ventas, que, bueno, no tiene ventas, sino el monto de ingresos que tenga una institución sin fines de lucro. Pero, sin embargo, la aplicación para mí es muy trascendental en una institución sin fines de lucro,
porque sí le permite estandarizar todos sus procesos, estandarizar la aplicación de la normativa, tener criterios realmente técnicos para el reconocimiento de sus activos, el reconocimiento de sus ingresos y de sus costos. Porque el no aplicar NIP, digamos que debería por último aplicar normas locales que ya en la mayoría de países ya no están vigentes. Hay países como Brasil, por ejemplo, que sí permite a las pequeñas empresas aplicar sus normas locales. A las pymes les permite aplicar normas locales, pero están de alguna manera también, digamos, bajo lineamientos de las NIP generales. Sin embargo, no hay esa obligatoriedad. Pero realmente mi recomendación es aplicar NIP generales en las instituciones sin fines de lucro, porque eso le va a permitir mucho más si son organizaciones extranjeras o internacionales que inclusive reciben fondos de ONGs de diferentes países. Por ejemplo, una fundación en África puede recibir fondos de Europa, de España, de Italia. Entonces, y por lo general, también los gobiernos invierten fondos en este tipo de organizaciones, van a exigir también estados financieros. Y qué mejor que estos estados financieros estén aplicados con estándares que les va a permitir una lectura y una comparabilidad de esos estados financieros. Hay normas que por la naturaleza de la actividad de la institución no va a aplicar, pero también depende de todas las actividades que tenga. O sea, a lo mejor no va a aplicar la NIP 15, que es ventas, pero va a aplicar las normas relacionadas con inversiones, la NIP 9. Entonces, dependiendo también de la actividad de la ONG, va a aplicar las normas. O sea, mi recomendación es aplicar las normas. Sí implica un proceso de transición. En ese proceso de transición creo que es lo más fuerte, adaptar, como les decía en un inicio, no solo el cambio del chip como profesional, sino adaptar inclusive las políticas y las costumbres de la institución a una normativa internacional. Pero mi recomendación es aplicarlas, es un paso a paso y darlo antes es mucho mejor. Muchísimas gracias.